Sepultado vivo. El miedo a ser sepultado vivo es ancestral y profundo. En la actualidad, con la tecnología médica moderna, la posibilidad de ser sepultado prematuramente, virtualmente no existe. Pero en siglos pasados, aunque remota, existía la posibilidad de caer en un estado de inconsciencia parecida a la muerte y ser sepultado o colocado en una cripta, solo para revivir cuando ya era demasiado tarde. Esto era posible en especial en los tiempos de epidemias, cuando el diagnóstico tenía que ser apresurado y la sepultura inmediata. Este temor provocaba pesadillas a muchos escritores, en particular a Edgar Allan Poe, quien nunca escribió un relato de fantasmas, pero sí varios sobre el tema de ser sepultado vivo. El doctor Franz Hartmann, médico y ocultista de fines del siglo XIX, calculaba que solo en Alemania se efectuaban miles de sepelios prematuros. Pensaba que esto podría haber originado la leyenda de los vampiros, pues cuando se exhumaban ciertos ataúdes, el cadáver presentaba señales de haber sido movido. Más que indicar que el cadáver podía ser de un muerto viviente, Hartmann declaró que era más probable que se tratara de una víctima de un sepelio prematuro. El movimiento era indicio de la angustiosa lucha de la persona para salir del ataúd. Las conclusiones de Hartmann parecen estar basadas más en una especulación imaginativa que en alguna clave de investigación seria. Sin embargo, es un reflejo más del temor a ser sepultado vivo que una vez fue compartido por tantas personas. Algunos empresarios sacaron provecho del temor de la gente vendiendo ataúdes que daban a la persona sepultada en vida, un medio de hacer saber a los del exterior que el sepelio se había efectuado demasiado pronto. Un modelo contenía una campana que podía ser tocada desde el interior. Otro estaba equipado con una especie de periscopio. No hay ningún caso auténtico de que alguno de estos ataúdes haya sido usado con éxito por alguien que haya sido sepultado vivo. Se podría concluir que el temor a ser sepultado vivo era exagerado e irracional. Sin embargo, se refleja en registros de anécdotas que eran, y todavía son, relatadas y creídas extensamente. Uno de estos relatos típicos es el de una mujer que cayó postrada por la fiebre tifoidea. Su estado con rapidez se agravó tanto que los médicos estaban seguros de que moriría y mandaron llamar a sus familiares. Sin embargo, su hermano mayor, que era su pariente más cercano, estaba fuera en viaje de negocios cuando tuvo noticia de la enfermedad de su hermana. Regresó tan pronto como pudo, pero cuando llegó le informaron que su hermana había fallecido y el sepelio se había efectuado unas horas antes de su llegada. El doliente hermano se dirigió a toda prisa al cementerio, donde encontró a los sepultureros echando la última palada de tierra sobre la tumba de su hermana. Le suplicó que sacaran el ataúd y lo abrieran para que pudiera ver por última vez a su querida hermana, pero ellos se negaron. Él continuó rogando y suplicando a gritos, y pronto se reunió una multitud. Muchos de los observadores estaban profundamente conmovidos por la pena del hombre. Finalmente, dos hombres dijeron que ellos abrirían la tumba para que el hermano cumpliera su deseo. Como la tierra todavía estaba floja, la excavación fue rápida, y en media hora el ataúd estaba fuera y lo abrieron. El entristecido sujeto miró lo que supuso era el cadáver de su hermana. Una de las personas en la multitud creyó ver que el cadáver se movía. Algunos otros también advirtieron un ligero movimiento, y pronto se levantó un murmullo entre los observadores. El cadáver se agitó más y terminó por sentarse en el ataúd. Después de todo, la joven mujer no estaba muerta, solo estaba inconsciente, pero el temor de que la mortal tifoidea se extendiera había provocado que la sepultaran demasiado pronto. Según el relato, la mujer se recuperó, vivió por muchos años después de su muerte y tuvo una numerosa familia. Otros relatos de personas sepultadas en vida contienen un elemento más fantasmagórico. Un hombre llamado Samuel Jocelyn de Carolina del Norte cayó de su caballo, se golpeó la cabeza contra una piedra, fue declarado sin vida por el médico de la localidad
y sepultado rápidamente. Pocas noches después del sepelio, Alexander Hostler, viejo amigo de Jocelyn, fue molestado por una pesadilla en la cual la figura de su amigo apareció ante él. «¿Cómo dejaste que me sepultaran si no estaba muerto?», dijo la sombra de Jocelyn. «Pero sí estabas muerto», contestó Hostler. «No lo estaba», replicó la figura. «Abre mi ataúd y verás que no estoy en la posición en la que me sepultaron». Hostler trató de pasar por alto el sueño, pero este se repitió en las noches siguientes y parecía que continuaría hasta que él hiciera algo. Persuadió a un amigo para que lo acompañara por la noche al cementerio para abrir la tumba de Jocelyn. Cuando levantaron la tapa del ataúd, encontraron que aunque Jocelyn había sido sepultado con el rostro hacia arriba como todo el mundo, el cadáver se encontraba ahora de espalda. De alguna manera se había volteado. El siguiente relato se encuentra en algún punto en la frontera entre los relatos de las personas sepultadas en vida y los tradicionales relatos de fantasmas. Una joven de una opulenta familia se enamoró del hijo de un trabajador de la localidad. Los padres de ella no estaban de acuerdo y trataron de romper la relación sin éxito. Por último, la enviaron a un estricto internado en otro estado. La chica era muy infeliz, pero el estado emocional del chico era peor. Al ser separado de su amor, pareció perder todo el interés por vivir. Se enfermó y su estado empeoró con rapidez. Los médicos no sabían qué pasaba, excepto no tenía deseos de vivir. En pocas semanas falleció. A los padres de la joven les asaltó el remordimiento, pero no tuvieron valor de comunicar el deceso a su hija. Pocos días después del funeral, la chica regresaba a su dormitorio cuando vio uno de los coches de la familia en terrenos de la escuela y con sorpresa advirtió que detrás del volante se encontraba su enamorado. Se alegró de verlo, pero se alarmó porque parecía muy pálido y enfermo. «Oh, Dios mío, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Qué ha sucedido?». «Tu familia me pidió que viniera por ti», replicó él. «No sé por qué». Sin molestarse en pedir permiso o siquiera avisar a las autoridades de la escuela que se iba, se subió al coche. Durante el largo retorno el chico casi no habló y la joven se preocupó. Alargó la mano y le tocó la frente. Estaba fría y húmeda. «¿Estás enfermo?», preguntó ella. «Estoy bien». «Debes tener frío. Toma mi bufanda». Con cuidado colocó su bufanda de lana alrededor del cuello del chico. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, ella se apresuró al interior. Sus padres se sorprendieron. Se impactaron, sería más exacto, al verla. Se alarmaron todavía más cuando les dijo por qué había ido y quién la había llevado. Entonces el padre le informó que el chico había fallecido, pero ella se negó a creerle. Si él estaba muerto, ¿quién la había traído a casa? Cuando salieron, el coche estaba ahí. El motor estaba todavía caliente, pero no había señales del chofer. La chica y sus padres fueron a la casa del joven, y sus padres con pena confirmaron el deceso. Pero cuando escucharon el relato de lo sucedido, se alarmaron y también se asustaron. Decidieron que lo único que podían hacer era abrir la tumba, lo cual llevaron a cabo al día siguiente. El cuerpo del joven estaba en el ataúd, como esperaban, pero alrededor de su cuello estaba la bufanda de lana de la chica. Había un hombre que vivía junto a un cementerio. M.R. James, 1924. Como saben, este es el principio de la historia acerca de espíritus y duendes que Mamilio, el niño de la obra de Shakespeare, El cuento de invierno, les está contando a su madre la reina y a las damas de la corte cuando llega el rey con sus guardias y se la lleva prisionera.
Mamilio murió poco después, sin tener la oportunidad de terminar la historia. Entonces, ¿qué habría pasado? Sin duda alguna, Shakespeare lo sabía, y me atrevo a decir que también lo sé. No iba a ser una historia nueva. De seguro sería una que ya conocieras, y tal vez hasta lo hubieras contado. Cada quien la cuenta como mejor le parece. Así es como yo la prefiero. Había una vez un hombre que vivía junto a un cementerio. La planta baja de su casa era de piedra, mientras que la parte alta era de madera. Las ventanas del frente daban a la calle y las de atrás daban al cementerio. Alguna vez había pertenecido al párroco de la iglesia, pero esto fue en la época de la reina Isabel I. El párroco era un hombre casado y deseaba tener más espacio. Además, a su esposa no le gustaba ver el cementerio por la noche, desde la ventana de su habitación. Decía que había visto, bueno, pero eso no importa. De cualquier manera, no dejó descansar a su esposo hasta que él estuvo de acuerdo en mudarse a una casa más grande en la calle del pueblo. Y así fue como la vieja casa la ocupó John Paul, que era viudo y vivía ahí solo. Era un hombre anciano que no se metía con nadie, y la gente decía que era un tanto cuanto avaro. Lo más probable es que fuera cierto. También tenía otras costumbres desagradables. En aquellos días era común enterrar a la gente por la noche, a la luz de las antorchas, y las personas del pueblo habían notado que siempre había un funeral. John Paul aparecía en la ventana, ya fuera en el piso de abajo o en el de arriba, dependiendo del sitio desde el que podía ver mejor. Una noche llevaron a enterrar a una anciana. Tenía dinero, pero nadie en el pueblo la quería. Decían de ella lo de siempre, que no era cristiana y que en noches como la víspera del solsticio de verano y de Todos los Santos no se le encontraba en su casa. Tenía siempre los ojos enrojecidos y ni siquiera los mendigos llamaban a su puerta. Sin embargo, cuando murió, le dejó una bolsa de dinero a la iglesia. No hubo tormenta en la noche de su entierro. Fue una noche tranquila y serena, pero sí tuvieron cierta dificultad para encontrar hombres que llevaran el cuerpo y alumbraran con las antorchas, a pesar del hecho de que ella había dejado más dinero de lo que era común para el pago de esos trabajos. La enterraron en un lienzo de lana, sin ataúd. No había nadie, además de los asistentes estrictamente necesarios, y John Paul que observaba desde su ventana. Justo cuando estaban por rellenar la tumba, el párroco se inclinó y arrojó algo sobre el cuerpo, algo que hizo un ruido metálico, y en voz baja dijo unas palabras que sonaban como «Que tu dinero muera contigo». Luego se alejó a toda velocidad, y lo mismo hicieron los otros hombres, dejando solo al encargado de la antorcha para que alumbrara al sacristán y a su hijo mientras terminaban de palar la tierra. No hicieron muy buen trabajo, y al día siguiente, que era domingo, los parroquianos riñeron un poco al sacristán, diciéndole que era la tumba más mal hecha de todo el cementerio. Y así era. Cuando fue a verla él mismo, pensó que estaba peor de lo que la habían dejado. Mientras tanto, John Paul tenía un aspecto curioso. Parecía estar al mismo tiempo contento y nervioso. Más de una vez pasó la noche en la posada, que contrario a sus hábitos, era un sitio limpio, y aquellos que trababan conversación con él les insinuaba que había recibido un poco de dinero y que andaba buscando una casa un poco mejor. «Bueno, no me extraña», le dijo una noche el herrero. «A mí no me gustaría vivir donde vive usted. Me pasaría la noche imaginando cosas». El posadero le preguntó qué tipo de cosas. «Bueno, tal vez a alguien subiendo por la ventana del dormitorio o algo así», respondió el herrero. «No sé, la anciana Wilkins, a la que enterraron hace una semana, ¿no?» Vamos, creo que debería ser usted más considerado con los sentimientos de las personas», respondió el posadero. «No es algo agradable para el señor Paul lo que está diciendo, ¿cierto?» «Al señor Paul no le molesta», aseguró el herrero. «Ya ha vivido ahí bastante tiempo.
Yo solo digo que no sería el lugar que yo escogería para vivir, con el ruido de la campana y la luz de las antorchas cuando hay un entierro y todas esas tumbas ahí, tan silenciosas cuando no hay nadie. Solo que dicen que se ven luces. ¿Nunca ha visto las luces, señor Paul? No, nunca he visto luces, respondió de mala manera el señor Paul. Pidió otro trago y se fue a casa tarde. Esa noche, cuando estaba en su cama, en el piso superior comenzó a oírse el gemido del viento alrededor de la casa, y Paul ya no pudo dormir. Se levantó y atravesó la habitación hasta la pequeña alacena en la pared. Sacó algo que tintineó y lo colocó en el bolsillo de su camisón de dormir. Luego se dirigió a la ventana y miró hacia el cementerio. ¿Alguna vez han visto uno de esos viejos adornos de las iglesias con la forma de una persona envuelta en un sudario, como abultado en la cabeza de una manera curiosa? Algo así fue lo que John Paul vio sobresalir de la tierra en un punto del cementerio. Él conocía muy bien este lugar. Corrió a su cama, se acostó y se quedó muy quieto. A poco escuchó leves arañazos en la batiente de la ventana. Con aterrorizada renuencia, John Paul volvió la mirada en esa dirección y ahí estaba. Entre él y la luz de la luna se encontraba la curiosa cabeza abultada. Luego, una figura apareció en la habitación. Se oyó el ruido de tierra reseca contra el piso. Una voz cascada preguntó: ¿Dónde está? Y los pasos se movieron de un lado al otro, titubeantes, pasos de alguien que avanzaba con dificultad. Se movía por todos lados, asomándose en los rincones, mirando debajo de las sillas. Finalmente se oyó que tiraba de las puertas de la alacena en la pared para abrirlas. Oyeron largas uñas arañar las alacenas vacías. La silueta giró y se detuvo un instante al lado de la cama. Levantó los brazos y exclamó con un grito ronco: ¡Tú lo tienes! En ese momento, Su Alteza Real, el príncipe Mamilio, que seguramente contó la historia de una manera mucho más breve, se lanzó con un fuerte grito sobre la más joven de las damas de la corte presentes, que respondió con un grito igualmente agudo. De inmediato Su Majestad, la reina Hermiona, lo sujetó y, tratando de no reír, lo sacudió y lo reprendió severamente. Muy molesto y con ciertos deseos de llorar, estaba a punto de ser enviado a la cama, pero gracias a la intercesión de su víctima, que se había recuperado del susto, por fin se le permitió permanecer hasta la hora en la que normalmente se retiraba. Para entonces, también él se había recuperado lo suficiente para declarar, al momento de dar las buenas noches a los ahí reunidos, que conocía otro cuento mucho más tenebroso que aquel, y que se lo contaría en la primera oportunidad que tuviera.